¿Ustedes saben qué es una tertulia? ¿No? Una reunión, profe. Una reunión, pero ¿qué se hace en esa reunión? Es una conversación, ¿cierto? Una conversación en un Tertulia. café o en algún lugar, pues, de alguna casa o algo así. Un Ah, chismecito. dinos, Manuela. Donde se habla el chismecito. Sí, el chismecito. Entonces, la tertulia, la conversación, el café. Entonces, habían lugares que se especializaban en eso. ¿Se acuerdan que yo les había contado? Les dije, y se reunían en esos cafés, en esos centros sociales, y no había WhatsApp, no había Facebook. La gente se encontraba en estos lugares donde tomaba té, al mejor estilo inglés, ¿cierto? Pero también iban allá, digamos, a fumar tabaco, ¿cierto? Era como la manera que ellos tenían para dar las discusiones. Y cuando ya entra el pensamiento moderno, nos vamos a dar cuenta que estos lugares de tertulia iban a ser fundamentales para que las ideas revolucionarias en relación a el centrar ahora el pensamiento alrededor de la razón tuvieron y empezaron a tener fuerza allí. Estas ideas de los filósofos empezaron a tener fuerza allí. Entonces, las tertulias literarias, cuando decimos tertulias literarias, era el chismecito, como dice Manuela, pero especialmente alrededor de la literatura, de las novelas, de los libros. Eran reuniones sociales e intelectuales, ¿cierto? ¿Será que los esclavos podían ir a estas reuniones sociales? Por supuesto que no. ¿Será que los indígenas iban a estas reuniones de intelectuales? Por supuesto que no. Estamos hablando de los criollos y las más altas élites, cierto que eran las que tenían la posibilidad, porque se les catalogaba como intelectuales, quienes tenían la posibilidad de estudiar, aprender a leer, escribir y hacían uso de la razón. ¿Listo? Dice, se desarrollaron en el siglo XVIII. En el siglo. Oh, por Dios. En el siglo XVIII. En donde los ilustrados se encontraban para leer y debatir temas de actualidad. Pilas con las cascaritas. Intentemos solucionar esta nosotros solitos. ¿Listo? Pilas con las cascaritas. ¿Será verdadero o será falso? Entiendo, yo no entiendo. Y vamos a ubicar verdadero o falso Profe, según para leer y debatir, ¿qué es? Que no alcanzo a ver. para leer y debatir temas de actualidad. Verdadero o falso. ¿Listo? H. Las luchas abolicionistas
En América del Norte se dieron entre los estados del norte. Que eran esclavistas y los estados del sur que estaban interesados en hacer libres a todos los esclavos negros. ¿Listo? Este también lo vimos nosotros. GHI. Las crónicas. Ah, bueno, true o false. ¿Verdadero o falso? ¿Okay? Las crónicas fueron los primeros textos escritos en suelo americano. Fueron los primeros textos escritos punto y coma, eran descripciones de lo que ocurría en suelo americano.
Espera, descripción de lo que no me digan. Ay, no, no, no. De lo que ocurría, perdón, durante la colonización. Puse lo mismo. Durante la colonización. Ocurría, ya tiene la I. Durante conquista y colonización. Me distraje pensando en otra cosa y aquí está. ¿Verdadero o falso? Ah, ¿no? Vamos a poner J. Durante la colonia, coma. Que también ya lo vimos. Punto, coma. Los matrimonios por conveniencia. Los matrimonios por conveniencia fueron frecuentes. Punto y coma. En estos acuerdos nupciales, se formalizaban alianzas entre familias privilegiadas. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Vamos entonces. Se la tapa. K. Una de las ideas que justificó el esclavismo es que los negros tenían mayor fuerza y resistencia para los trabajos pesados. Es que los, voy a poner en comillas, ¿no? Porque jamás diría de una cuestión como esa. Negros tenían, tilde ahí,
Mayor fuerza y resistencia para los trabajos pesados. ¿Listo? ¿Verdadero o falso? Mm. Aquí me cabe la otra, no. El de la mitad. No. Va a tomarle foto y va a subirle respectivamente. ¿Listo? No, no, es que esto es súper mal, pero bueno. Luz. Entonces, ¿listo? Profe, ¿puedes enviar la foto? ¿Ya la envié? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Mm, creo que ya. ¿Ya llegó? Sí. Administrando una manito hoy. Juan Sebastián Monroy Giman. Vamos a poner la última, ¿vale? De los enunciados de afirmativo. Ay, ¿qué es el enunciado? De afirmativo falso. Aquí como cambié la cámara, pero voy a tener la foto. Acá está. L. L. En la mitad. El encomendero.
Profe, Dime. yo sé que tú enviaste la foto, pero en la J dice en acuerdos, ¿qué? En acuerdos nupciales, ¿sí es? En la última ya miramos, a ver. Profe, ¿me dejas ver lo último, En estos acuerdos nupciales, sí, con P, así de nupcias de matrimonio, así, nupciales. Mira, Vale, PC. profe. Gracias. Dice, acuerdos nupciales se formalizaban alianzas entre familias privilegiadas. No voy a haber borrado esta anterior, debemos haberlo corregido, pero ya lo leemos acá entonces. En la mitad, el encomendero cuidaba y protegía a la población indígena indígena de los abusos de los encargados de la producción agrícola. ¿Verdadero o falso? Listo. Entonces, ¿dónde está el marcador? Está morado. Azul. Yo recogí marcadores ayer y ahora no sé dónde los dejé todos los marcadores. Bueno, la primera que teníamos nosotros. Hasta las 12. Nos quedan unos minutitos. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a tener que nuestra primera pregunta, o más bien nuestra primera afirmación nos dice que las tertulias literarias eran reuniones sociales e intelectuales que se desarrollaron en el siglo XVIII, en donde los ilustrados se encontraban para leer y debatir temas de actualidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Porque si no estoy mal, se dieron en el siglo XVII y aparte dice que temas de actualidad, entonces yo ahí me perdí porque no sabía si era esa actualidad o esta actualidad. Ok, listo. Bien, está bien la pregunta por el tema de la actualidad. Definitivamente la cascarita de esto iba en el siglo. Las tertulias literarias definitivamente sí eran reuniones sociales, sí eran de intelectuales y por supuesto que se encontraban esas personas llamadas ilustradas, ¿cierto? A leer y debatir temas que para esa época eran de actualidad. Sin embargo, esta
está un poquito corrido en relación al siglo, porque recordemos que el periodo de la colonia lo vamos a establecer nosotros de 1550 aproximadamente, bueno, desde el ingreso, más que desde el descubrimiento, sino ya desde la colonización, desde 1550 a 1810. Si bien 1810 es entrado siglo XIX, vamos a darnos cuenta sobre todo que es para los siglos XVII que nosotros tenemos esta característica. ¿Alguien se encuentra en contra de esto? ¿Alguien tiene otro punto de vista? ¿Alguna otra consideración? Jovencitos, jovencitas. Señora profe, ¿Alguien tiene alguna otra consideración frente a este punto de las tertulias literarias? ¿Sí entendemos que es una tertulia literaria? Bueno. Entonces, por favor, vamos a marcar según lo que se acaba de manifestar. ¿Listo? Vamos ahora con la siguiente afirmación, la H. Las luchas abolicionistas. ¿Qué es el abolicionismo? ¿Alguien sabe qué es el abolicionismo? ¿No? El abolicionismo. Bueno, matar a personas. el abolicionismo es esa tendiente o corriente ideológica que busca que ¿El qué? abolicionismo. Profe, que se caiga algo, una ley, Se busca costumbre. sí, entonces el abolicionismo es la intención de querer que algo no, que ya está establecido, no continúe siendo así, que se abola, que se quite, que se anule, ¿cierto? Que se elimine. Entonces una lucha abolicionista es una lucha porque se abolga algo, porque se quite algo. Estas luchas de abolicionismo en América del Norte, ¿cierto? Estamos hablando de las luchas abolicionistas en tanto querer abolir, ¿qué? La esclavitud. Entonces nos están diciendo que era una puja entre América del Norte, en donde estaban los estados del norte, que se consideraban esclavistas, y los estados del sur, que estaban interesados en el abolicionismo, es decir, en hacer libres a todos los esclavos negros. ¿Ustedes creen que esta afirmación es verdadera o falsa según lo que nosotros hemos estado hablando? ¿Mm? ¿Verdadero? ¿Será verdadero? ¿Por qué? Como alergia. Debe haber polvo. Voy a sacar. Tiene un ruido, o bueno, Va para Castilla. Miguel Ángel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Profe, porque si no estoy mal, las aboliciones se dieron en América del Norte, ¿sí? Y entonces, pues ya con esa abolición en América del Norte, pues ya se empezaron a dar en América del Sur. Bueno, recordemos, sin embargo, que fue, digamos, la independencia de Haití la que llega a marcar, digamos, este punto fundamental, donde de alguna manera plantean esa abolición definitiva de la esclavitud en 1804, y pues ellos hacen eso junto a la Declaración de Independencia. Sin embargo, en los Estados Unidos nos vamos a dar cuenta también de que existe una protección, o bueno, especialmente en los estados del norte, ¿cierto? Permítame que está escribiendo la coordinadora. En los estados del norte, los cuales se caracterizaban especialmente por, digamos, tender a que se diera el esclavismo, a que se mantuviera estos principios esclavistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se encontraban presentes estas grandes haciendas que necesitaban ser trabajadas, sobre todo por parte de los negros. Estamos hablando sobre todo de los cultivos del algodón, estamos hablando sobre todo de cultivos como el trigo que necesitaban ser trabajados, especialmente Maryland, Missouri, Delaware,
Kentucky, que fueron estados que eran sobre todo fronterizos, digamos que se conocían como estados fronterizos, mientras estaba el versus de los conocidos también los estados. Bueno, esto tenía un nombre, unos eran denominados los estados libres y los otros eran denominados los estados esclavistas. Entonces, a partir de esta división se presenta una especie de guerra civil en América, en donde van a estar, por un lado, ¿cierto?, los abolicionistas. ¿Quiénes son los abolicionistas? Pues precisamente quienes hacían parte de los estados libres. Y por otro lado, versus, vamos a encontrar entonces nosotros a los estados esclavistas. Como les indico, vamos a darnos cuenta que esto que esto llevó a que se provocara una guerra civil en 1861 en los Estados Unidos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos entonces a colocar si nosotros consideramos verdadero o falso. Recuerden que, pues, hubo una división como tal territorial que se presenta en Estados Unidos a causa de ello. Ahí hay una trampita, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ay, tú estás fastidiosa, Gabriela. Profe, ¿puedes correr la cámara un poquito para arriba, por favor? Profe, perdón, Dime. ¿en qué estados fue que se empezaron cuáles eran los estados disque fronterizos? Bueno, los que buscaban los estados libres, que se denominan, cuando nosotros hablamos de estados libres como tal, estamos hablando de los estados abolicionistas. Estos estados abolicionistas los vamos a encontrar al norte, sobre todo, como Michigan, Indiana, Ohio, ¿cierto? Mientras que vamos a encontrar otros, que son esos fronterizos, vuelvo y insisto, que se caracterizaban por ser esclavistas. Hablamos de Texas, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida. Entonces, esa división de, lo voy a volver a decir, un norte, ¿cierto?, que tendía a unos estados libres, unos estados abolicionistas, versus unos estados del sur, que eran unos estados esclavistas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces coloquen verdadero o falso. Digamos que en Estados Unidos y en todo el continente americano, a excepción de eso que les estaba indicando hace un ratito, que es la independencia de Haití, ¿cierto? Que son los primeros en independizarse y son los primeros en abolir la esclavitud junto con la Constitución. Pero posteriormente, pues Estados Unidos, donde también la esclavitud era, digamos, aceptada, lo que yo les digo a ustedes cuando digo que la esclavitud era aceptada es que era legal, sí, que se practicaba en las 13 colonias, que habían unos papeles, digamos así como cuando ustedes tienen propiedad sobre una lavadora, sobre un producto, sobre un celular, qué sé yo, tienen propiedad sobre una bicicleta, una carta de propiedad, también existían estas cartas de propiedad sobre los esclavos. Entonces era un negocio que era público, que era un comercio generalizado. Entonces la puja por el abolicionismo implicaba era precisamente que se le diera la libertad a esos esclavos y no se les considerara entonces unas personas que no se les considerara como cosas con las cuales se podía comerciar. Por eso nosotros nos hablamos, o les estoy hablando de que prácticamente se presenta en los Estados Unidos una guerra civil entre esclavistas versus abolicionistas. Ahí inicia, digamos, un sentimiento de una especie de revolución americana que buscaba como la igualdad de todos los ciudadanos, pues sobre todo haciendo o evocando esa declaración de independencia que ellos habían iniciado con anterioridad. Entonces, para que tengan en cuenta, pues que esa fue una puja que se presenta y lo que buscaba, pues definitivamente era el final de la esclavitud. ¿Listo? Ya yo creo que con estos puntos podemos ir como resolviendo.
Vamos entonces, ¿qué horas son? Bueno, jovencitos, los voy a dejar ya para que nos veamos entonces más bien dentro de un ratico. Ay, Dios mío, a mí se me pasa el tiempo muy rápido. ¿Qué horas son? Sí, nos vemos ahorita, chiquitines. ¿Listo? Vamos entonces, las crónicas fueron, bueno, pueden ir desarrollando. Y ahorita lo terminamos en clase, ¿listo? Ya nos vemos entonces. Chao, pescados. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ay, se me pasó muy rápido el tiempo. Recuérdame si Chao, 10 minutos antes, 10 minutos antes. Chao. Chao,